Desde tiempos inmemoriales, la idea de que Dios se comunica directamente con los seres humanos ha sido una piedra angular de las principales religiones monoteístas. Los relatos de profetas y videntes que reciben mensajes divinos a través de sueños, visiones o encuentros personales han fascinado a creyentes y escépticos por igual. Pero, ¿cómo podemos saber si estas experiencias fueron verdaderas comunicaciones con lo divino o simplemente fruto de la imaginación humana? Analizaremos a fondo los textos sagrados, estudiaremos los hallazgos arqueológicos relevantes y exploraremos las últimas investigaciones científicas. Juntos, descubriremos que la comunicación entre lo divino y lo humano puede tomar formas mucho más complejas y sorprendentes de lo que jamás hubiéramos imaginado. Comencemos nuestro viaje explorando los relatos bíblicos que describen las interacciones entre Dios y los profetas. Estos textos sagrados ofrecen una rica y compleja imagen de las formas en que lo divino se ha comunicado con la humanidad a lo largo de los siglos. Quizás uno de los ejemplos más conocidos sea el de Moisés y su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Según el libro del Éxodo, Moisés se encontraba pastoreando su rebaño cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que lo llamaba y le encomendaba la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este relato destaca varios aspectos fascinantes de la comunicación divina. En primer lugar, Moisés experimentó una visión física de un fenómeno sobrenatural, la zarza ardiente. Pero más allá de esta manifestación visual, también escuchó la voz de Dios, hablándole de manera audible. Esto sugiere que la comunicación entre Dios y Moisés no se limitó a una mera visión o sueño, sino que involucró una experiencia multisensorial tangible. Otro ejemplo notable es el de Samuel, el último de los jueces de Israel. En el libro de Samuel, se narra cómo Dios se le apareció al joven Samuel en una visión nocturna, revelándole profecías sobre el futuro del pueblo israelita. Aquí vemos que la comunicación divina tomó la forma de una visión onírica, pero una visión tan vívida y detallada que Samuel pudo distinguir claramente la voz de Dios. Más adelante, cuando Samuel ya era adulto, Dios volvió a comunicarse con él de una manera aún más directa. En una ocasión, Samuel escuchó la voz de Dios que lo llamaba por su nombre, estableciendo un diálogo personal e íntimo. Este tipo de encuentro cara a cara entre lo divino y lo humano es una de las manifestaciones más poderosas y reveladoras de la comunicación profética, según los relatos bíblicos. Otros profetas, como Isaías, Ezequiel y Daniel, también experimentaron visiones y encuentros sobrenaturales con Dios o con sus emisarios celestiales. Ezequiel, por ejemplo, describe detalladamente una visión de los seres vivientes y del trono de Dios, mientras que Daniel relata su encuentro con un hombre vestido de lino, que le revela profecías sobre el futuro. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la comunicación entre Dios y los profetas no se limitaba a un solo modo, sino que podía tomar diversas formas, desde sueños y visiones hasta encuentros personales y diálogos audibles. Esto sugiere que la naturaleza de estas experiencias trasciende las categorías simplistas de sueños o visiones, y que en realidad involucran fenómenos mucho más complejos y multidimensionales. A medida que profundizamos en el estudio de los relatos bíblicos sobre la comunicación divina, también debemos examinar cuidadosamente los hallazgos arqueológicos que pueden arrojar luz sobre este fascinante tema. Si bien los registros históricos de la antigüedad son a menudo fragmentarios, los arqueólogos han descubierto varios tesoros que nos permiten reconstruir un cuadro más completo de las experiencias de los profetas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el de los rollos del Mar Muerto, encontrados en la década de 1940 en las cuevas de Qumrán. Entre estos antiguos manuscritos, los investigadores han hallado varios textos que describen en detalle las visiones y los encuentros sobrenaturales de los miembros de la comunidad esenio que habitaba esa región. Estos textos, que datan del siglo I a.C., ofrecen una ventana única a la forma en que estos grupos místicos interpretaban y vivenciaban la comunicación divina. Uno de los rollos, conocido como el Libro de los Gigantes, relata cómo ciertos individuos tuvieron visiones de seres celestiales y recibieron revelaciones sobre el futuro del mundo.
Otro hallazgo arqueológico relevante es el descubrimiento de antiguas tablillas de arcilla inscritas con textos que parecen registrar supuestas comunicaciones divinas. Estos artefactos, encontrados en sitios como Ebla y Ugarit, datan de varios siglos antes de la era cristiana y ofrecen una visión única de cómo otras culturas del cercano Oriente Antiguo experimentaban y documentaban sus interacciones con lo sobrenatural. Algunas de estas tablillas describen en detalle sueños y visiones de dioses y deidades, así como instrucciones y mensajes recibidos a través de estas experiencias. Lo más sorprendente es que, en ciertos casos, los textos sugieren que estos eventos no eran meras alucinaciones, sino que involucraban fenómenos físicos y sensoriales que desafiaban las explicaciones convencionales. Además, los arqueólogos han descubierto evidencia de antiguas estructuras y santuarios que parecen haber sido diseñados específicamente para facilitar o incluso inducir experiencias visionarias y encuentros sobrenaturales. Algunos de estos sitios, como el templo de Eshmun en Sidón, contienen cámaras y dispositivos que podrían haber sido utilizados para alterar los estados de conciencia y estimular percepciones extraordinarias. Uno de los primeros aspectos a considerar es la neurociencia y la psicología del estado alterado de conciencia. Los estudios han demostrado que bajo ciertas condiciones, el cerebro humano puede experimentar percepciones y vivencias que trascienden la realidad ordinaria. Esto puede ocurrir a través de la meditación, el uso de sustancias psicoactivas o incluso en estados de profundo estrés o trauma. En estos estados alterados, las personas a menudo informan de visiones, alucinaciones y experiencias de comunicación con entidades o presencias que parecen ir más allá de lo puramente físico. Algunos investigadores han sugerido que estos fenómenos podrían estar relacionados con la activación de áreas específicas del cerebro, como el lóbulo temporal y el sistema límbico, que se asocian con la percepción religiosa y mística. Más allá de los estados alterados, la física cuántica también ha arrojado luz sobre la posibilidad de que existan formas de comunicación que trascienden los sentidos ordinarios. Los experimentos con entrelazamiento cuántico, por ejemplo, han demostrado que partículas subatómicas pueden comunicarse instantáneamente, incluso a través de grandes distancias, de una manera que desafía nuestras nociones convencionales de espacio y tiempo. Algunos científicos han especulado que tal vez exista una interfaz entre el mundo físico y una realidad más sutil o dimensional, a través de la cual podrían producirse fenómenos de comunicación y percepción extrasensoriales. Si esto fuera cierto, entonces tal vez los profetas y visionarios de la antigüedad estuvieran accediendo a niveles de realidad que aún no comprendemos plenamente. Además, los avances en el campo de la física de partículas han revelado la existencia de partículas y campos de energía que no pueden ser detectados por los sentidos humanos ordinarios. Esto plantea la posibilidad de que existan formas de comunicación y percepción que operan más allá de los límites de nuestra experiencia sensorial cotidiana. Incluso en el campo de la astrofísica, los científicos han especulado sobre la existencia de dimensiones o universos paralelos que podrían estar conectados con el nuestro de maneras que aún no entendemos. Tal vez, en ese contexto, las experiencias de los profetas y videntes puedan ser comprendidas como interacciones con realidades o entidades que coexisten con nosotros, pero que normalmente escapan a nuestra percepción. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento de la conciencia, la física cuántica y la cosmología, es cada vez más claro que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos físicos representa solo una pequeña fracción de la realidad. Esto abre la puerta a la posibilidad de que las comunicaciones divinas experimentadas por los profetas puedan tener raíces en niveles de realidad que aún no hemos logrado comprender plenamente. Por supuesto, estas hipótesis aún se encuentran en proceso de investigación y debate, pero a medida que exploramos estos temas, es evidente que existe un vasto y fascinante campo de indagación que nos invita a repensar nuestras nociones convencionales sobre la naturaleza de la realidad y la forma en que Dios puede interactuar con la humanidad. Los relatos bíblicos nos muestran que la comunicación divina no se limitaba a simples sueños o visiones, sino que involucraba experiencias multisensoriales y encuentros personales y tangibles con lo sobrenatural. Figuras como Moisés, Samuel y Ezequiel
experimentaron fenómenos que desafiaban las explicaciones convencionales, percibiendo manifestaciones físicas y audiciones de la voz de Dios. Los hallazgos arqueológicos, por su parte, han revelado que estas no eran experiencias únicas de la tradición judeo-cristiana, sino que estaban presentes en diversas culturas antiguas del cercano Oriente. Los textos de los rollos del Mar Muerto y las tablillas de arcilla descubiertas en sitios como Ebla y Ugarit sugieren que la comunicación con lo divino era un fenómeno mucho más extendido y complejo de lo que a menudo se ha reconocido. Además, los avances de la ciencia moderna, en campos como la neurociencia, la física cuántica y la cosmología, nos están abriendo los ojos a la posibilidad de que existan realidades y formas de comunicación que trascienden los límites de nuestra percepción ordinaria. Tal vez los profetas y visionarios de la antigüedad estuvieran accediendo a niveles de la realidad que aún no hemos logrado comprender plenamente. En última instancia, la verdad sobre la naturaleza de estas experiencias sigue siendo elusiva. Cada una de las perspectivas que hemos explorado tiene sus fortalezas y debilidades, y es posible que nunca lleguemos a una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que estos fenómenos han fascinado a la humanidad durante miles de años y que continúan desafiando nuestras nociones preconcebidas sobre lo posible y lo imposible.